Gracias, Gonzalo. Y vamos a hablar de un tema bien importante porque es con quién pasan las fiestas mis hijos. Muchas veces estas fechas son una complicación para muchos papás. Generan discusiones, acuerdos de por medio. Usted está separado y no ha llegado a un acuerdo. No la dejan ver a su hijo o a la inversa. ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos a conversarlo con Claudio Valdivia, nuestro abogado. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Buenos días. ¿Qué se puede hacer acá? Partamos desde el inicio, Claudio. Cuando uno es un papá separado, ¿se turnan las fechas para ver a los hijos en esta época? Año, por ejemplo, este año a mí me toca la Navidad, al papá le toca el Año Nuevo. La regla general son dos modalidades, fiestas completas o fiestas parciales. ¿Qué significa eso? O la Navidad completa, uno, y el Año Nuevo otro, es decir, el 24 y 25 uno, y el 31 y 1 de enero otro, o la Nochebuena, uno, el 25 otro, y respecto al Año Nuevo es inverso. El que estuvo la Nochebuena pasa el primero y el que no tuvo la Nochebuena pasa el 31, en el fondo la víspera del Año Nuevo. ¿Esto es obligatorio? No es obligatorio. Este régimen es cuando existe, por ejemplo, mediación, cuando existe una resolución, una sentencia. ¿Pueden haber acuerdos? Por supuesto que lo pueden haber. Eso es lo que siempre debiera existir, el acuerdo, la conversación. El acuerdo de palabra. De palabra. Ese es el problema, Mari. Cuando el acuerdo es de palabra, no tengo a quién exigirle. Y una mamá o un papá podría decir, no, ¿sabes qué? Esta Navidad yo no voy a estar con ellos. Pero pucha, yo me organicé. Lo siento. ¿Puede ella exigirlo? No puede exigirlo. ¿Él puede exigirlo? No, si es que no hay una sentencia o no hay una mediación aprobada judicialmente. ¿Y en su mayoría de los casos esto hay un acuerdo de palabra o es por sentencia? La regla general de lo que yo estoy viendo, y esta fecha, esta semana he tenido bastante pega a propósito de la interpretación que ocurre por la sentencia, desde qué hora, por ejemplo, el 24, desde qué hora yo puedo retirar a los niños. Aquí una sentencia puede decir a las 3 de la tarde, pero si el papá quiere estar al almuerzo el 25 o el 24, por ejemplo, permítale. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las autorizaciones de viaje al extranjero en estas festividades. Papá, mamá, porfa, den la autorización. Si es un viaje, al final lo que uno tiene que estar pensando es el hijo. Que muchas veces se olvida por las rabias de cada padre. Es que al final el hijo a veces se transforma en una moneda de cambio. Es feo decirlo. Sí, pero se transforma en una moneda de cambio y al final se pierde de vista el objetivo. Y ojo, estamos hablando de niños. Pero cuando estamos hablando de un adolescente, 14, 15 años, ¿van a obligar a ese adolescente a ir con el papá o con la mamá? Ese niño no lo pueden obligar. Hoy día todos los tribunales respecto a los adolescentes no están obligando el cumplimiento de regímenes comunicacionales, porque ese adolescente tiene voz, no tiene voto todavía, pero tiene voz para poder exigir y decir, no, yo no quiero ir para allá o me quiero quedar acá. Sí, mira, estamos con Nicole Ortiz, ella es abogada. Nicole, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Tú tienes una página como abogada que precisamente ayuda a los papás en temas como esto. Hola María Luisa, buenos días. Hola Claudio, buenos días. Hola. Efectivamente, yo tengo una red social que es Mamá Abogada, y en esta página lo que trato de hacer es empoderar legalmente a las mujeres y especialmente también a las madres y a las familias, desde un punto de vista más maternal, ya en la experiencia de uno como mamá. Tal como lo decía Claudio, si bien es importante lo que existe y lo que está regulado, tenemos que siempre primar el bienestar de los niños y las niñas, porque si bien nosotros como padres, estas fechas son complicadas, ¿cierto? Para nosotros como padres cuando están separados son fechas complicadas, con quién es mi hijo, es mi hija, me gustaría pasarla con ellos, pero también acá tenemos que no traspasarle esos miedos a nuestros niños, porque tenemos que conversar. El diálogo es muy importante, sobre todo cuando no existe una regulación, y en los casos de que no haya regulación, el bienestar de nuestro hijo es fundamental. Si nuestro hijo, pese que exista un acuerdo, quiere estar con el papá o quiere pasar esa festividad con la mamá, o a mí me ha pasado en muchos casos, es que mamá, yo quiero que tú vengas con el papá y estés en la cena y después yo me quedo en la casa del papá y tú después me vienes a recoger al otro día. Entonces es muy importante esto de la coparentalidad, que podamos conversar el uno con el otro. ¿Por quién? Por los derechos, por el interés de los niños, porque si para nosotros esta fecha es importante, imagínate para los niños y las niñas. Sí, pues la pena, Nicole, que muchas veces la rabia de uno o del otro papá hace nublarlos y los enseguida si no ven algo tan importante como lo que tú estás diciendo, que es la prioridad, es la salud mental de nuestros hijos también. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando, envíenos sus consultas para poder ver si los podemos ayudar
ayudar y ahí dice: hola, mi nombre es Antonieta, quería preguntar si mi bebé está reconocida por su papá. ¿Él puede obligarme a llevarla a su casa? Creo que es injusto que yo tenga que poner todo el esfuerzo para que tengan apego. Ahí, ¿qué es lo que pasa en un caso como este, Claudio? Va a importar mucho la edad de ese bebé. Si estamos hablando de un bebé, por ejemplo, que todavía es lactante, claramente los regímenes comunicacionales que se establecen no establecen la pernoctación, sino más bien por un lapso de horas. Importa mucho la edad, pueden obligarlo a ese niño si está regulado judicialmente o la mediación, una sentencia, una conciliación, claramente la pueden obligar. La cuestión, insisto, el diálogo es importante. Que no pierdan de vista la tranquilidad, la paz de ese niño o de esos niños en la Navidad. El niño está preocupado dónde va a llegar el viejito pascuero. Esa es su principal preocupación. Ese viejito pascuero puede llegar en las dos casas. Es decir, mamá, llegó el viejito pascuero en esta casa, el viejito pascuero llegó en tu casa, sí, ya yo voy a ir mañana. Pero son los papás los primeros responsables en entregarle esa paz, esa tranquilidad en esta fecha donde ellos solamente estén preocupados de los regalos, de recibir al viejito pascuero. Claro, que ganas que ese sentido común de amor fuera lo principal, pero vemos, Nicole, tantos casos de conflicto. ¿Cómo lo hacemos para tratar de solucionarlo en fechas como esta que, como ustedes bien dicen, son tan sensibles? Mira, primero hay que distinguir si existe o no regulación, porque si no existe regulación no hay ningún tipo de exigencia. O sea, el padre o la madre que no tiene la custodia no puede exigir nada. No puede decir, yo quiero llevarme a mi bebé hoy día o a mi hijo hoy día, porque no existe ninguna resolución judicial que lo avale. A diferencia de que si tenemos una sentencia, una mediación o una transacción que podamos exigir, porque está en papel, ahí sí yo puedo solicitarlo. Y en el caso de incumplimiento, hay que señalarlo al tribunal y dejar la constancia respectiva en la comisaría virtual. Perfecto. Más preguntas nos están llegando. Las pasamos a revisar para tratar de ayudarlos. Dice: hola, los abuelos de mi expareja, ¿pueden exigir ver a sus nietos para estas fiestas? Buena pregunta esa, Claudio, ¿eh? El régimen comunicacional se establece en beneficio de los padres. Si es que los abuelos quisieran tener un régimen comunicacional, lo tienen que demandar expresamente. Muchas veces en los acuerdos, en las mediaciones, en las transacciones, se establece a veces un régimen comunicacional para los abuelos, para lo que se llama la familia extendida. Pero si es que ellos, como muy bien decía Nicole, si es que ellos no tienen una regulación establecida, sea una transacción, conciliación o mediación aprobada judicialmente, ellos no pueden exigir ver a sus nietos en la Navidad. Claro, salvo a través de su hijo. El hijo el que lo llevara a la casa familiar para poder verlo y que fuera el hijo el que tuviera esa obligación. Pero en ese caso la madre no podría impedir al padre que él vaya a la casa de los abuelos. Es decir, la madre no puede imponer condiciones, y en eso hay que ser muy claro, no puede imponer condiciones respecto de la visita o de la relación directa y regular respecto del otro padre. Ella no le podría decir, tú no puedes ir a la casa de tu papá en Navidad. Eso no puede ocurrir. Ahora, en nuestro país, Nicole, estamos bien acostumbrados que los abuelos se hagan cargo de los nietos o que incluso legalmente pidan las tuiciones. Efectivamente, algo que se está dando mucho, y también se está dando el tema de las demandas de pensión de alimentos a los abuelos por el incumplimiento de los padres. Yo creo que Claudio también lo ha visto así mucho en la práctica, sobre todo con el tema del 10%. Entonces, los abuelos, cuando ya han sido demandados por pensión de alimentos, ellos también tienen el derecho de poder solicitar un régimen comunicacional. Uno siempre dice las visitas, porque es como se conoce más en la sociedad. O sea, ellos solicitan las visitas. Entonces, ¿tienen ese derecho? Sí, lo tienen. Perfecto, seguimos leyendo más preguntas, nos están llegando hartas, así que dice: hola, tengo una pregunta. Yo con el papá de mi hijo tenemos un régimen directo y regular, pero no especificamos fechas especiales. Mi hijo de 11 años no quiere pasar la Navidad este año con su papá por una mala experiencia. ¿Qué puede hacer ahí, Claudio? Si no está regulada expresamente esta fecha, rige la relación directa regular común, en el fondo el régimen ordinario. Y si no le coincide este día, el papá no puede exigir el cumplimiento de ver a su hijo en Navidad y en Año Nuevo. La cuestión es que, insisto, el diálogo es importante y esto es una señal. Si es que hoy día no le permite ver al niño ese papá, me parece que ese papá va a tener el incentivo a demandarla e ir a mediación para que se regulen las fechas especiales. ¿La podrían demandar nuevamente por un régimen comunicacional extraordinario? Sí, perfectamente la podrían llevar a juicio. Por eso siempre uno busca, busquemos acuerdo. El niño no quiere ir a Navidad, ya.
Nochebuena no, pero que lo vaya a ver el 25, quizás que lo vaya a ver en la casa de la mamá, que no se lo lleve, pero que lo vea, que tenga la posibilidad ese papá de entregarle los regalos. Claro, porque ahí, Nicole, ¿qué es lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando un hijo es el que dice, no, yo no quiero ir? ¿Ahí hay que tomar la opinión del hijo como bien superior, o uno debiera decirle, hijo, tu papá también necesita estar contigo en una fecha importante, hagamos las dos cosas? Porque te lo pregunto no solo como abogada, sino también como mamá, Nicole. Yo creo que desde esa perspectiva lo importante es el diálogo. Muchas veces los niños no quieren dejar solo a las mamás. Ese es el miedo. No es que yo no quiera pasarlo con papá. Me da pena la mamá. Me da miedo que mi mamá se quede sola, me da pena que mamá se quede sola. Entonces eso es importante, como le decía al inicio, conversar con los niños. Hijo, yo estoy feliz que tú vayas con papá, yo puedo ir mañana a buscarte, y si él ya dice una mala experiencia, como señalaba ahí en la consulta, diferente. Cuando existe una mala experiencia es porque algo viene detrás. Claro. Y es muy importante que se pueda escuchar a ese niño o niña y dependiendo de qué pasó, ver si procede solicitar alguna audiencia especial para cambiar la modalidad que existe del régimen establecido. Pero importante explicarle a nuestro hijo que en realidad nosotros estamos contentos que ellos vayan con el otro padre o con la madre en el caso de que no tengamos la custodia. Toda la razón, esa debiera ser la dinámica. Tenemos más preguntas en esta oportunidad, video pregunta. Mira. Quisiera hacer una consulta, quisiera saber cómo lo puedo hacer si este año el papá de mis hijos no me lo entrega para las fiestas. ¿Qué puede hacer ahí, Claudio? Bueno, lo hemos hablado un poquitito para reafirmar entonces qué puede hacer. El incumplimiento del régimen comunicacional del padre no custodio se puede exigir en el fondo a través de la entrega inmediata. ¿Cómo lo puede hacer? Ir a una comisaría presencialmente y pedir la entrega inmediata. Ese carabinero está obligado a llamar al juez de turno, al juez de familia de turno, para generar una medida compulsiva de fuerza para que ese papá que no quiere entregar a su hijo, sí lo entregue. Ahora, el recuerdo de ese niño en Navidad, que lleguen los carabineros a sacarte, Nicole, ahí también de la casa y a llevarte a la de tu mamá para la Navidad, uy, ahí ya no sé qué es lo que es peor, ¿o no? Efectivamente, por eso es importante señalarle a los papás que prime la tolerancia, el respeto y el bienestar de nuestros hijos. Por mucho que nosotros queramos pasar la Navidad con nuestro hijo, con nuestra hija, la Navidad es una noche, es una cena, los niños abren los regalos, pero está el día 25 y también lo puedo ir a buscar en la mañana, porque es importante saber que lo que tú señalabas, María Luisa, ¿qué le causamos? ¿Qué generamos a nuestro hijo con estos hechos? Entonces, puede ser muy disruptivo. Entonces, la tolerancia, el poder conversar es lo más importante. Y es solo un día. Entonces, el 24 nosotros podemos hacer una maravillosa Navidad el día 25 en la mañana y lo voy a buscar y se sorprende y tiene un árbol lleno de regalos, pero los niños a veces no solo quieren los regalos y quieren estar con la familia. Sí, pues eso sería el ideal, Claudia. Pequeño detalle. Ojo, en estas festividades la hora importa, el horario importa. No establezcamos regímenes comunicacionales donde el día 25 el papá va a buscar a las 10 de la mañana. Ese niño seguramente se quedó hasta tarde viendo los regalos y por lo tanto no se va a levantar temprano. Ahí un poquito de criterio y sentido común de no exigir ir el día 25 muy temprano, y el cumplimiento del horario en este sentido es fundamental. La tolerancia, la flexibilidad. Aquí se trata de pasarlo bien y que para el niño, como muy bien decía Nicole, sea una fecha donde él va a tener bonitos recuerdos. Por supuesto, más preguntas de la gente. Pasamos a leer la siguiente de WhatsApp. Dice, hola, el papá de mi hijo no ha cumplido con la mediación. ¿Se me puede obligar entonces a que lo vaya a dejar a una de las fiestas donde su familia, Claudio? No, el régimen comunicacional es desde el hogar materno, generalmente. Esa es la regla, salvo que expresamente se haya establecido una regla, una norma distinta. Siempre el padre custodio tiene el derecho a permanecer en su hogar y que el padre no custodio, generalmente, vaya a buscarlo y a retirarlo desde su hogar. No pueden obligarla a ella a que vaya a dejar el niño, la niña o los niños a un lugar distinto. La regla general, insisto, es que el padre custodio no se movilice. Claro, y ahí, Nicole, cuando un papá no cumple, un papá o una mamá, con lo que está estipulado en la mediación, ¿qué pasa? Ahí lo importante, tal como lo decía Claudio, es dejar las constancias en la comisaría virtual. ¿Por qué? Porque es lo que nos da fe de que el padre ha incumplido o la madre ha incumplido, depende de quién tenga el régimen decretado, y ahí yo puedo solicitar posteriormente una modificación de ese régimen. Si yo no tengo una constancia, es que el padre cumple. Y es muy fácil dejar las constancias, solo hay que ingresar a comisariavirtual.cl, saber el número de la causa y señalar el día que el padre o madre ha incumplido.
Oye, perdón lo que voy a preguntar, Claudio, pero ¿qué pasa si es que alguien deja estas constancias y son falsas y son para perjudicarlo y cambiar las reglas que tienen en la mediación? Siempre es posible ofrecer prueba en contrario respecto de algo. La regla general cuando la relación es conflictiva es tener registros. Mi recomendación es siempre llevar registro a través de correo electrónico, a través de fotos. Yo estuve ese día, no hubo ningún problema. Siempre es bueno mantener al menos un canal de comunicación. Cuando existe conflicto, lo primero que se corta es el WhatsApp. Se bloquean entre los padres inmediatamente. Pero los correos electrónicos son una muy buena fuente de información, de respaldo para uno de los padres. Por lo tanto, mi recomendación es siempre ir dejando respaldo del cumplimiento cuando existe esta relación conflictiva. Tenemos más videos preguntas que las pasamos a ver. ¿Cómo se puede negociar para estar con los hijos en Navidad, con la familia? ¿Cómo se negocia ahí, Nicole? Bueno, ustedes decían, claro, ojalá se lleguen a acuerdos de palabra, es lo primero. Efectivamente, lo ideal, si no tenemos algo escrito, si no tenemos una sentencia, una mediación, acordarlo. Ya, en este caso, Claudio lo señalaba anteriormente, si bien va primero el acuerdo, no existe una obligación para poder exigirlo. Entonces, suele pasar de que es alternado, esta Navidad 2021 con la mamá, la del 2022 con el papá y asimismo en el Año Nuevo, que también son fechas especiales. Claro, el ideal ahí es que se pongan de acuerdo porque, por ejemplo, puede querer un papá tenerlo esa Navidad y Año Nuevo y se van de corrido fuera de Santiago el año siguiente a la mamá y así. A veces las palabras construyen realidades. Cuando la mamá decía, ¿cómo negocio? Yo cambiaría la palabra. ¿Cómo converso? ¿Cómo dialogo con el papá para buscar un acuerdo? La negociación ya implica posiciones, ya implica opiniones muy discordantes, ya implica que yo tengo que ceder, que tengo que entregar algo, etcétera, a cambio. Me parece que el concepto adecuado es diálogo. Sí. Es escuchemos a los niños. Escuchemos a los niños. Los niños, ¿dónde quieren estar? Niños, este año les corresponde donde el papá, por favor. Y lo que decía muy bien Nicole, aquí es incentivar a los niños que ellos también tienen una responsabilidad, no por ese conflicto de lealtades que a veces pueden tener con la mamá de hoy la voy a dejar sola, no van a ir con el papá. Yo creo que ahí el diálogo, la conversación con los propios niños es muy importante. O al revés, me quiero ir con mi papá porque está solito, en cambio la mamá, por ejemplo, se volvió a casar y están mis otros hermanos, no sé, pueden pasar tantas cosas hacia los hijos. Pregunta de WhatsApp, ¿existe algún horario limitado para las visitas de las fiestas? Ya a las 12, por ejemplo, ¿puedo ir a buscarla a la casa de su papá, Claudio? Criterio y sentido común. Criterio y sentido común. Básico. A ver, generalmente la Nochebuena es completa, es decir, lo retiran en la tarde del 24 hasta el 25 en la mañana. Eso es lo normal. Estar trasladando a un niño de una casa de un papá a otro después de las 12 en pijama cuando ya está le muerto genera el sueño, más estrés, más sueño, etcétera. Me parece que no es lo razonable sino establecer la noche completa, la Nochebuena completa. ¿Hay horarios que establezca la ley? No, la ley no establece horarios, sí establece derechos. Y aquí, ojo, los derechos son de los niños, no de los padres, porque a veces uno escucha padres, es que yo tengo derecho a ver a mis... No, el primero que tiene el derecho es el niño a tener una relación directa y regular con su padre. Y ahí, Nicole, tú en casos como este, por ejemplo, ¿recomiendas cuando no pueden llegar a un acuerdo de palabra porque la relación es muy mala y tensa? ¿Es dejar por escrito lo que está diciendo Claudio? Efectivamente, cuando no pueden llegar a acuerdos, recuerden que estas materias son de mediación previa y obligatoria, entonces sí o sí tenemos que pasar por una mediación. Si no hay posibilidad de mediación, uno tiene que realizar una demanda a los tribunales y ahí solicita un régimen provisorio, que es hasta que tengamos la audiencia. Pero ahí tenemos que tener claro que un tercero nos va a fijar este régimen. Entonces es muy importante que nosotros como padres tengamos la capacidad de poder conversar, porque al fin y al cabo, si nos vamos a un juicio, estamos dejando en manos de un juez que decida por nuestra familia. Es súper cierto. Más preguntas a través de Twitter también. Dice Bonada Verónica, que te mandamos un beso, Verónica. Dice, ¿qué pasa si no paga pensión alimenticia? Esta es una súper pregunta porque muchas mamás dicen, no paga pensión de alimentos, no lo puede ver. Son cosas distintas. Son cosas completamente distintas. Efectivamente, él tiene una obligación de pagar una pensión de alimentos, pero no por eso le priva el derecho a tener un contacto, una relación con su hijo. Y en eso me parece que hay que separar las aguas. En la medida, y a veces yo le hago muchas recomendaciones a la mamá, en la medida que el papá está más cerca de sus hijos, va a sentir mucho más cerca también las necesidades de sus hijos. Si es que se genera ese conflicto y no ve a sus hijos, lo ve mucho más distante, no ve las necesidades diarias, las necesidades cotidianas, domésticas de ese niño, y por lo tanto va a estar menos sensible
a pagar esa pensión de alimentos. Me parece que, perdonando la expresión, si bien lo corregí antes, es un mal negocio jugar con ese tipo de moneda a cambio. Toda la razón, aquí el llamado a las mamás, a los papás, primero el amor a los hijos, pensemos en lo que les puede hacer mal, así que tratar de llegar a acuerdos de palabra. Yo sé que muchas veces por las distintas circunstancias no se logra, pero el bien superior siempre el hijo. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos. Un beso grande, esperamos que lo puedan pasar bien y tengan una linda Navidad. Todos los que estén medio peleados, no logren llegar a acuerdo, bueno, sea esta fecha un momento para solucionarlo. Momento de encuentro. Momento de encuentro, exactamente, Claudio, como siempre precisa tu frase. 9:58, vamos contigo, Gonzalo.